Doctor Silva, ¿cómo ve usted la moral de las tropas? Hay una cosa, y siguiendo lo que acaba de decir Humberto, una cosa que fue fascinante. Le preguntaron al comandante de las fuerzas militares qué harían las fuerzas militares en caso de que hubiera una situación donde se quisiera desconocer el resultado de las elecciones. Y creo que estamos todavía con esa posibilidad vigente. No nos llamemos a engaños. Hay cosas moviéndose muy feas en este país, incluso desde la misma Casa de Nariño. En ese contexto, el comandante de las fuerzas militares arrancó su respuesta invocando el artículo 217 de la Constitución, que dice prácticamente textualmente que la lealtad de las Fuerzas Armadas es esencialmente a la Constitución, a nadie más. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por delegación de la Constitución. El día que incumpla la Constitución pierde esa autoridad. Eso es muy importante, que haya salido de la voz y de la cabeza de una de las personas más importantes en el manejo y en el comando de la fuerza pública en Colombia. Eso refleja el estado de ánimo, es decir, sigue a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y quiero decir, el presidente Petro rompió una tradición de una manera muy peligrosa, que fue la repolitización de la fuerza pública, particularmente la policía y también de las fuerzas militares. Él se dedicó a hacer política con las fuerzas militares. No nos olvidemos que 3 días antes de las elecciones anunció algo que es totalmente imposible, que era ascender a subtenientes de la policía a 17,000 patrulleros. En toda la Policía Nacional no hay 17,000 subtenientes, ni muchísimo menos. Además, creo que cometió un error desde el punto de vista conceptual. Creo que se refería a subintendentes, que tampoco es posible presupuestalmente. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el presidente Petro ha tratado de penetrar y volver las fuerzas militares su guardia pretoriana, incluso para fines políticos. Eso, afortunadamente, y es algo realmente lo que nos debemos sentir muy orgullosos, es que la fuerza pública ha rechazado esos cantos de sirena. No nos olvidemos que en los años 40 y 50 eso ocurrió. La policía se puso al servicio del Partido Conservador y de Laureano Gómez. Los famosos cholovitas eran policías colombianos al servicio del régimen. Eso jamás puede volver a ocurrir en Colombia, y eso fue lo que intentó hacer el presidente Petro. Oiga, doctor Gabriel, acaba de decir usted algo muy importante. Si le entendí bien, el presidente en Cali anunció el ascenso de 17,000 patrulleros a subintendentes. ¿Usted nos está diciendo que eso no es posible? Estoy diciendo, Julio, que primero no dijo ni siquiera subintendentes, sino subtenientes. Y lo repitió a lo largo de su discurso en varias ocasiones. En mi opinión, no fue una equivocación. Era para hacerle creer a sus familias que 17,000 patrulleros y patrulleras iban a ascender al cargo totalmente honorífico y producto de una carrera de oficiales a la cual no tienen acceso los patrulleros, sino en ciertos casos que muestran desempeños excelentes y aplican a esos ascensos. Pero eso es una mentira del presidente Petro. Bueno, es que un patrullero no puede ser subteniente, no, es imposible. Por eso puede ser un error en el discurso, no lo sé. Doctor Humberto, escuchando este análisis que hace el exministro Silva, da la impresión que Iván Cepeda, precisamente por tanta manera directa de involucrarse en la campaña de Gustavo Petro, nunca se pudo desprender de él y terminó pagando un poquito los platos rotos que no eran de él. Sí, yo creo que sí. Miremos, la primera fase de la campaña, hasta la primera vuelta, realmente el doctor Cepeda, sin demeritar sus condiciones personales, obviamente, pero jugó a ser como el gregario de Petro. Petro, para hablar de ciclismo, era como el que rompía el viento, el que daba todas las peleas, y el gregario era Cepeda, que iba detrás lucrándose de lo que se suponía que eran los éxitos del gobierno. Pero realmente, con el resultado de la primera vuelta, pues vino el fracaso de esa estrategia. Ya Cepeda sale, trata de despercudirse un poco, anuncia ciertas rectificaciones, pero lo hace de manera muy ambigua. Por ejemplo, me da mucha pena, pero el tema de la constituyente sigue siendo ambiguo.
Eso no es cierto que se haya rematado eliminando las cifras en la registraduría, etcétera. Luego, hay, dijéramos, un peligro para el Estado de Derecho, pero sí es cierto, me parece, siguiendo la pregunta, que el influjo del doctor Petro en la campaña, incluso cuando anunció que se la tomaría, que sería la cabeza de la campaña después de la primera vuelta, insinuando o por lo menos permitió que se interpretara que iba a renunciar, me parece que eso terminó opacando la potencialidad propia del doctor Cepeda. Yo creo que fue un error de estrategia de la izquierda en general, porque a mí me parece que el doctor Petro deja un legado político, que es que organizó una izquierda que ya no es testimonial, sino que es una fuerza importantísima, la primera fuerza en el Congreso. Eso es parte de su legado, pero dejó el mal legado de una pérdida de oportunidad de la izquierda, que se dilapidó por sus excesos y terminó perjudicando la campaña del doctor Cepeda. Don Gabriel Silva, si usted fuera el estratega político en ese momento de Iván Cepeda, ¿qué le recomendaría? Tiene dos escenarios. Seguir el camino del presidente Petro de desconocer el resultado, de desconocer el sistema, de comenzar a ordenar e impugnar mesas, o lo que le están diciendo algunos amigos de Iván Cepeda a Iván Cepeda al oído, que no se desprestigie haciendo eso, porque eso le dará más gasolina a la derecha, que por el contrario tenga un acto de grandeza, reconozca el triunfo de Abelardo de la Espriella y se vuelva el gran jefe de la oposición con una votación millonaria. ¿Qué le recomendaría a usted? Julio, yo creo que si yo fuera el asesor de Iván Cepeda, posiblemente no hubiera perdido, la verdad. Pero creo que, porque le hubiera recomendado que hubiera sido mucho más distante de Petro en la misma línea de lo que acaba de decir Humberto. Creo que la tibieza en desprenderse de Petro le causó mucho daño. Y aquí lo que está en competencia ya no es quién es el presidente, sino quién va a liderar la izquierda. Y ahí Petro y Cepeda representan dos modelos totalmente diferentes. Iván Cepeda tiene la oportunidad de volverse el líder de la izquierda y fortalecerla aún más de lo que está hoy en día, si toma una actitud democrática que además ha sido su tradición histórica. Si ustedes miran el recorrido del senador Cepeda, ha sido un hombre que desde el punto de vista de su comportamiento político siempre ha estado al lado de las instituciones y ha tratado de manifestar defensa de la democracia, por lo menos de dientes para afuera, por lo que me consta a mí. Entonces, creo que sí, él debería, en muy breve plazo, cerrar el tema de las 33.000 impugnaciones, que además es una locura, es una avalancha totalmente conspirativa para perjudicar el proceso que está en curso. Yo sí, claro que le recomendaría que dejara la tibieza en la izquierda y se volviera el verdadero líder de la izquierda y de paso dejara a Petro como le corresponde en el pasado, con un periodo oscuro de la izquierda de Colombia.